Ya podemos empezar. Muy buenas tardes, todas y todos. Reciban un fraternal saludo de parte de la Corporación Gestión Internacional y de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Nos complace enormemente tener a dos líderes sociales, comunitarios y políticos de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, al señor Jorge Taborda y al señor Elkin Pérez Zapata. Posteriormente realizaremos una presentación más oficial y detallada de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, el desarrollo histórico de la zona nororiental y el papel que han jugado de manera protagónica como sujetos sociales y políticos las organizaciones sociales y comunitarias en una zona que tiene ya 100 años de poblamiento y que por lo tanto ha jugado un papel trascendental, no solamente para la vida de la ciudad, sino también del departamento y del país. Entonces, de parte nuestra, de parte agradecerle a Confama por su vinculación, a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Participación Ciudadana y a las diferentes organizaciones que hacen posible la realización de estos foros que, como hemos dicho, posteriormente la idea es transcribir cada una de las intervenciones y realizaremos una propuesta escrita para dársela a conocer a la Comisión de la Verdad que encabeza el padre Francisco de Rux. Entonces, de parte de la Corporación Gestión Internacional y de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, los invitamos a que todas y todos ustedes pues estén muy atentos a las intervenciones que nos van a realizar estos dos líderes sociales y comunitarios que con seguridad nos van a ayudar a comprender y a entender las dinámicas sociales e históricas que se han venido realizando y los aportes, sobre todo los aportes y las lecciones para continuar en el fortalecimiento de la sociedad civil, el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento del desarrollo social y comunitario de los habitantes de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Entonces, instalado este evento, queremos darle el uso de la palabra al señor Jorge Blandón, que es líder social y comunitario de la zona nororiental de la ciudad de Medellín y en estos momentos vive en la Comuna 3. Jorge, mil gracias y Elkin también por estar acá. Entonces, la dinámica siempre va a ser la misma. Cada uno de ustedes va a tener unos 20, 25 minutos para exponer y posteriormente realizamos las preguntas que surgen de las personas que están conectadas por el chat en YouTube del canal de la Universidad Autónoma Latinoamericana y queremos básicamente que ustedes nos cuenten cuál ha sido, cuál fue esa experiencia de poblamiento de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, ustedes como habitantes de la zona, en qué momento llegaron, qué había, cuáles eran las características sociales, económicas y políticas del barrio donde llegaron, cómo fueron, cómo se inició la organización, qué tipo de organización comunitaria, cuál fue el papel del Estado, cuál fue el papel un poco, cómo fue el relacionamiento de la organización social y comunitaria con el Estado y con otros actores de la sociedad y de la ciudad, y darnos un poco pistas sobre también la participación y la influencia que tuvo el conflicto armado en la ciudad y propiciado también por actores que tuvieron su asentamiento en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Entonces, invitamos en estos momentos a Jorge Taborda, no sin antes agradecerle por su trabajo, por su esmero permanente de aportar a la construcción de una ciudad mucho más vivible, mucho más amena y con mayor fortaleza en el sentido de avanzar a la construcción de un país más justo, más democrático y en paz.
Entonces, Jorge, mil gracias y tienes el uso de la palabra. Bueno, con las muy buenas tardes para todos. Y muy especial, un saludo muy fraternal, saludo a mi gran amigo Elkin, porque ha sido un hombre que ha sido ícono de nuestra comuna por su gran esfuerzo sacar adelante esa zona oriental con su corporación Convivamos. Y para empezar, tengo que decirles que yo llegué al barrio Santo Domingo Sabio en el año 1962. Llegué del barrio El Poblado, especialmente del barrio más industrial que tenía en ese momento la ciudad de Medellín, que era el barrio Colombia. ¿Qué nos llevó allá? Allá nos llevó porque nosotros no éramos ostentosos económicamente, sino que mi padre tenía una casita y se la dejó a mis abuelos. Entonces nos tocó desplazarnos a Santo Domingo en el año 1962, donde eran caminos de lechales, eran caminos ancestrales prácticamente. Empezamos a poblar ese barrio allá con las personas Alberto Villada, Pastora Pérez, don Antonio Berrío en la parte alta de Santo Domingo, con el padre Gabriel Díaz y con el padre Orlando Zapata. Con ellos empezamos a reconstruir este barrio y fuimos adelantando y haciendo gestiones deportivas y comunitarias en ese sector. Ya en 1974, el 29 de septiembre de 1974, 10 de la mañana, ocurrió una catástrofe muy trascendental en Medellín, donde hubieron varios muertos en el sector del centro ocasional, que era un sector de tantos sectores como los que tiene la zona oriental, especialmente el barrio Santo Domingo. Allí logramos constituir un comité que se llamó Santo Domingo Sabio. En esa época el alcalde de la ciudad de Medellín era el doctor Guillermo, se me escapó el nombre, hombre. Bueno, era un doctor Guillermo y el Salón Vargas Zapata era el subsecretario de gobierno, era el secretario de gobierno en ese entonces, conjuntamente con el doctor Dieter Castrillón, que era el gerente del Instituto de Crédito Territorial, y dos muchachas más que se llamaban Olga Carrasquilla y Inés Ochoa, y por parte de la comunidad que vamos integrando ese comité, Aníbal Correa Álvarez, ya fallecido, Joaquín Mazo, ya fallecido, Wilmar Ortiz, que fue también un gran líder de la comuna, que yo creo que él quien lo distinguió, y logramos concretar conformar ese comité planificado Santo Domingo Sabio, a lograr, y estuvimos evacuando la gente de ese derrumbe, los evacuamos en diferentes partes de la ciudad de Medellín, como fue en Las Margaritas, e instituciones educativas. Y ahí empezamos una lucha frontal, Estado y comunidad. El Estado pues no se quería comprometer con esa eventualidad que había ocurrido allá en el barrio. La Iglesia Católica, pues ellos decían que no tenían recursos para poder sustentar estas familias, 124 familias que quedaron damnificadas en ese entonces. Entonces se empezaron unas negociaciones entre el Instituto de Crédito Territorial y una familia de los Koch, propietarios de una fábrica de encerados que quedaba allá en el barrio, y compraron los terrenos en el barrio San Blas, cuyo párroco para la época era un sacerdote muy comprometido con la comunidad, que ahora más adelante les estaré narrando el nombre del sacerdote, el padre Ivo. Entonces empezamos a trasladar a la gente, a repartir los terrenos sorteados, y empezamos a llevarles, a trasladarlos en cajas en ranchos de fieltro, donde se llamó Rancho Negro. San Blas lo decían Rancho Negro porque en realidad eran todos ranchos. Entonces empezamos la autoconstrucción de las casas que hoy están, y se le entregó a cada familia pues una pieza y una salita. La gente va avanzando y progresando en el barrio. Logramos que las escrituras de esos terrenos fueran compradas
¿A cómo los pagaron? A 19.000 pesos, y fui el proponente de que ese plazo fuese plazo muerto. Entonces, y todavía hay gente que todavía están debiendo al Instituto de Crédito Territorial de sus terrenos. Luego regresamos a Santo Domingo y me enfoco a trabajar más con la comunidad, especialmente con los adultos mayores, donde me ubico en un club o asociación de usuarios y rehabilitación del barrio Santo Domingo, donde fui su presidente. Me postulo al Cabildo del Adulto Mayor, logrando quedar de cabildante de la Comuna 1 en el año 2005, y hice un cabildo hasta el 2010. Sucedía un señor don Martín Salazar, muy buen líder, muy buen líder. En ese entonces habían 8 clubes de vida en la comuna, y durante mi gestión dejé 42 clubes de vida muy bien constituidos, trabajando frontalmente en la comunidad sin ánimo de lucro para nada en absoluto, sino trabajando denodadamente por mi comunidad, logrando que varios de esos adultos mayores con recursos ordinarios estuvieran sustentando sus familias económicamente. Luego estuvimos en los consejos consultivos y participativos, donde uno de los abanderados fue mi gran amigo Elkin. Un reconocimiento total por la gestión que ha hecho ese hombre en esa comuna. Y de verdad no puedo dejar de desconocer, en la década de los 91, 92, que nos tocó luchar en esa comuna a sangre y fuego, ser el primer gestor de paz de la comuna y lograr el primer acuerdo de paz entre las bandas de la 29 y la Silla, porque en ese entonces los muchachos se mataban por deporte, se encontraban los muertos a diario tirados en la calle, en la carretera, hermano, 5 y 6 muchachos, casi que diario. Las instituciones educativas tenían que trabajar a media máquina, las balaceras, porque por allá también hubieron fuerzas vivas de grupos armados, que en estos momentos no interesa como mencionarlos, sino que lo importante es que con el esfuerzo de los líderes comunitarios y a través de esos consejos consultivos y participativos, fuimos logrando la transformación del barrio. Cuando logramos en la administración del doctor Sergio Fajardo sacar el proyecto para una granja taller en el Colegio Antonio Derca, pues no se dio, pero sí logramos construir el Colegio Antonio Derca, siendo y correspondiéndome a mí colocar la primera piedra conjuntamente con el doctor Horacio Arango Marín, quien era el secretario de Educación en ese momento. También estuvimos como juez de paz de la comuna cuando el doctor Luis Guillermo Pardo Cardona era el gestor de paz aquí en la alcaldía de Medellín, y también estuve cuando el personero de Medellín era el doctor Jairo Herrán. Fui también miembro del Comité de Derechos Humanos, donde compartí también con Carlos Ardela, con muchacho Jairo Lopera, pues gente muy buena, con este señor Vega, que ahora está defendiendo el territorio nacional de la gente más desprotegida. Ya luego me fui viniendo más acá para Manrique, para meterme más al barrio Jardín, donde nos toca también ayudar a poblar ese barrio, porque también hubo gente, que hubo un derrumbe por allá en la zona de Andalucía, la Francia, y nos tocó también, obviamente, coayudar a poblar el barrio Jardín, donde hoy en día es uno de los grandes barrios de Medellín. Nos tocó también épocas muy bravas, fuertes, supremamente fuertes, con esas bandas del desierto y otros grupos armados que habían en esa zona. También tengo que reconocer la gestión, la labor de Rodrigo Zapata Rincón, en ese entonces rector de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle. Rodrigo fue un personaje que muy daba a la comunidad lo mismo que mi gran amigo Antonio Toro Chaverra, quien han estado al frente también con una corporación que se llamó, si no estoy mal, y yo creo que ahora el que nos puede hacer un poquito de aclaración es la resocialización de Manrique. Ahí estuvimos también acompañando a Antonio Toro y a Rodrigo Zapata.
trabajando en el sector del centro, en la Comuna 10, me tocó fundar la Junta de Acción Comunal del barrio San Benito, un barrio con 100 años de existencia en la ciudad de Medellín. Y dicen que fue el barrio donde se fundó Medellín, que aunque yo creo que fue el poblado. Pero los habitantes de ese sector me decían que no, que había sido allá en San Benito. Entonces logré conformar la Junta de Acción Comunal allá con el padre John Mario Ruiz Bolívar, un señor Albeiro Ramírez, un gran líder. Como cosa particular, era una junta típica porque prácticamente los que fundamos la acción comunal no fueron los habitantes del barrio San Benito, sino quienes laboramos en ese sector en esos momentos, logrando durante mi presidencia el primer puesto en la ciudad de Medellín como la mejor junta de acción comunal, sino antes también haber hecho y haber logrado estar en la junta de acción comunal del barrio Santo Domingo Sabio número 2, haber constituido la Junta de Acción Comunal del barrio San Blas en 1987. También he sido líder sindical. Yo estuve como tesorero a nivel departamental del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Allí estuve por un tiempo de 2 años. Y mi vida está llegado en eso, al servicio de la comunidad, al servicio de la gente sin ninguna pretensión de estirar las manos a algo para mí. No. Y he sido un tipo que cuando el político le sirve a la comunidad, a las personas, de cualquier vertiente, de centro, de derecha, de izquierda, no me interesa. A mí me interesa la persona, la gente que lucha por esa comunidad, la gente que da la vida por esa comunidad, la que está presta en ese momento a meterse en los zapatos de los demás. A eso yo los invito a todos ustedes, a que cuando vamos a luchar por alguien, vamos a colaborarle a algo, lo hagamos con amor, por ese amor que Dios nos dio por los demás, que nos demos por ellos mismos, que pensemos siempre en la necesidad de ellos. Cuando yo estoy necesitado, también debo pensar en la necesidad de los demás. Con esto les digo, en este poco trayecto, y ahora si hay otra oportunidad, volvemos haciendo otro bosquejo de lo que hemos hecho. Yo creo que Elkin es otro que es un ícono de, como les digo yo a ustedes, de la comuna. Un gran respeto, una gran admiración. No hemos estado compartiendo nunca un escenario político, pero sí hemos estado de orilla a orilla con un respeto total por nuestras ideas y por nuestros hechos. Hemos estado siempre ahí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Jorge, por tus valiosos aportes y comentarios sobre el desarrollo histórico de la zona nororiental de Medellín y el papel de la organización social y comunitaria. Entonces, invitamos a Elkin Pérez Zapata. Él es un líder social, comunitario y político también de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, un gran líder deportivo y también ha sido socio y es director de la corporación Convivamos. Entonces, Elkin, yo quisiera un poco que iniciaras toda tu disertación sobre el papel que has jugado y que ha jugado el deporte en la construcción del desarrollo social y comunitario de la zona nororiental de la ciudad. También un poco que nos cuentes tu experiencia en la corporación Convivamos y en las otras organizaciones en las que has tenido alguna presencia activa durante todo este tiempo. Entonces, de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de parte de la Corporación Gestión Internacional, te damos los más sinceros agradecimientos por los aportes que nos vas a posibilitar. Bueno, muchas gracias, José Arley. También gracias a Jorge, quien conozco también hace mucho tiempo. Sobra decir que con José Arley nos criamos juntos en el mismo barrio, desde muy pequeños, barrio Villa de Guadalupe de la zona nororiental de Medellín, digamos que es como el poblado de la Comuna 1, porque a partir del barrio Villa de Guadalupe hacia arriba empieza a poblarse todo el territorio y es tal vez Guadalupe, hasta Guadalupe había como la parte un poco planificada del parque y el único parque
de la comuna, de la zona nororiental, o de lo que llamábamos comuna nororiental, que no era zona, sino comuna nororiental, todas las 4 comunas. Y en esa construcción ahí nos criamos juntos, vivimos, y bueno, yo tuve la fortuna de mirar, mi padre llegó al barrio Villa de Guadalupe más o menos en 1960, con 2 hijos, huyendo de la violencia que había en el campo. Mi papá gaitanista, muy gaitanista, de hecho nos ponía a todos los 8 hijos a recitar acciones que tenían que ver con Jorge Eliezer Gaitán para poderlo ir inculcando desde muy pequeño, y eso nos fue generando, digamos, una acción pública y solidaria a nivel de todo el barrio. Precisamente ayer le estaba comentando a José Arley y también le comento a Jorge Taborda, porque también conoció a mi papá y lo conoce. Ayer estaba cumpliendo 89 años. José Leonidas Pérez, uno de los liberales más recalcitrantes del barrio Villa de Guadalupe, en todos los niveles de las elecciones, político, porque en la construcción de lo político todo eso que se daba era al lado de los liberales y los conservadores, que eran quienes con cemento, gravilla y todo lo que contaba ahorita Jorge, era como iban consiguiendo las acciones para poder construir los barrios. Yo creo que el desarrollo de los barrios fue a partir del Partido Liberal y el Conservador, porque a los que teníamos alguna idea de ser medio comunistas no nos dejaban ni siquiera arrimar a nada. De hecho, nuestros propios padres nos perseguían a nosotros mismos porque le decían a uno, aquí o liberal o conservadores, pero comunistas no vamos a permitir. Y eso como que le da a uno más ganas precisamente de ser comunista, para poder mirar cómo poder trabajar en acciones dentro del barrio. Yo resumo un poco que son como 4 décadas, los 80, los 90, del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, que es el año en el que estamos. Entonces, un poco para poder como esas 4 etapas. Yo empiezo a hacer mi acción deportiva, porque muy bien lo describe Arley. Yo realmente empiezo es como un líder comunitario deportivo, y a través del deporte es que empiezo a desarrollar todas las acciones. Entre otras cosas, el deporte tiene una ventaja fundamental. El deporte, el ser deportista, el ser de religión, o sea, de la liturgia, de algo de la religión, de algo de la iglesia, y cristiano, pues, cristiana, y el ser voluntario en salud, sin involucrarse en asuntos políticos, fue lo que le permitió a mucha gente, cuando llegó el conflicto a mediados de los 80, que no nos mataran a muchos de nosotros dentro de esa zona, y que pudiéramos construir acciones de desarrollo y de deporte, digamos, para la zona, y sobre todo porque el deporte era un gran aglutinador de la gente. Y digo era porque hoy en la competencia y en todo el modelo económico neoliberal que ha individualizado tanto eso, ha perdido, digamos, la dimensión colectiva que tenía en la década de los 80. Entonces yo, lógicamente, dentro de ese marco que he sido deportista toda la vida, con mi gran sueño de ser futbolista profesional, empecé un poco a mirar todo ese tema del trabajo, y con eso empecé a estudiar educación física y deporte. Yo creo que fui de los primeros, tal vez el primero, estudiante de educación física y deporte de la Universidad de Antioquia. Yo ingresé a la universidad en 1985, a la Universidad de Antioquia, y empecé a hacer mi carrera como educador físico. Y en eso fui generando todas las acciones, porque, entre otras cosas, uno de los asuntos muy fundamentales que se dieron es que creamos una escuela de árbitros, que se llamó Escuela de Árbitros Villa de Guadalupe, Escargua. La Escuela de Árbitros de Villa de Guadalupe lo que buscaba era generar que se dieran recursos propios desde los mismos barrios populares, con personas que no fueran solamente en un oficio de arbitraje, sino que estuvieran formadas y preparadas políticamente para poder interactuar con todos los actores de Taborda. Porque todos los actores que empezaron a entrar en el conflicto, como fueron en las milicias populares y las bandas, casi toda cuadra, cada gallado, cada banda tenía un equipo de fútbol y participaba en un torneo. Yo recuerdo mucho los torneos del Hueco allá en Santo Domingo, donde vivía Jorge, donde estaba Eddie Alfonso Carvajal, donde estaba Wilmar también arriba en la polvorera,
don Elías el Poeta, que falleció precisamente este año, y que fue la canchita de la Polvorera allá en Santo Domingo, donde muchos torneos, muchos partidos, la gente de la 29, la gente de Brisas, de Oriente, de arriba, del Pinar, sacaban equipos con todos los combos, y todos los combos tenían nombres de equipos que los llevaban allá. Bien en el momento en que fueran bandas delincuenciales o en el momento en que se asumieron ya como milicias populares, que fue un fenómeno que muy fuerte nosotros empezamos a vivir ya en la década de los 90. Yo digo que hasta los 80, mediados de los 80, el deporte tuvo como esa acción de mediación en todo lo que pasaba con ese marco violento, pero también creo que la violencia, inclusive, de hecho, en las inauguraciones de canchas como la de Granizal, con alumbrado público por parte de Pablo Escobar, era elementos que buscaba que esos jóvenes que estaban en conflicto dentro de la zona, que yo no creo, como dice Jorge, que se daban bala por deporte, yo pienso que esa fue una acción que el Estado nos fue llevando a que precisamente en el descuido y en la desolación con que se mantenía los barrios populares en nuestra zona, el Estado no le prestaba atención, allá no llegaban sino cada 4 años, como ahora cuando había elecciones, y se llegaba era solamente para pedir el voto de los liberales o de los conservadores, liberales como mi papá o conservadores como don Fabio González, el suegro de José Arley, que entre otras cosas en tiempos de los 70 y 74 eran del Frente Nacional y andaban juntos porque eran, tal vez don Fabio González y mi papá eran de los mejores amigos, siendo de corrientes diferentes, siendo uno del Partido Liberal y otro del Partido Conservador, y sin embargo se juntaban mucho. Eso sí, no querían para nada a los que éramos los jóvenes de ese entonces, que arrancábamos a ser rebeldes y un poco con un pensamiento, digamos, comunista, como lo llama la gente, pero yo pienso que era un pensamiento nuestro más solidario. Yo creo que ese pensamiento nuestro surgió un poco porque fuimos formados por padres monfortianos desde 1974, así como habló de padres Jorge, yo también hablo de los padres monfortianos en Guadalupe, sobre todo el padre Juan y el padre Pepe, quienes nos entregaron en grupos juveniles y prejuveniles en la iglesia toda la creación de la pensamiento de la teología de la liberación, pensamiento con el cual fuimos muy criados y en el cual las acciones que se desarrollaban eran temas muy colectivos. Tanto en esa construcción que en el barrio Villa de Guadalupe participamos en muchos grupos y en muchas acciones a nivel juvenil hasta lograr conformar en 1990, digo yo por iniciativa muy fuerte de José Arley Muñoz y Silvio Salazar y otro grupo de personas como Alba, Julio y mucha otra gente que yo no alcancé pues, a conocer, Humberto, Escudero, Jimmy, Gonzalo Escudero, mucha otra gente de unos barrios con los cuales fueron como se crió la gente de la primera asamblea de la corporación Convivamos, María Elena, la esposa de Arley, doña Albaluz González, bueno, mucha gente que estuvo ahí alrededor de todo, doña Albaluz Sepúlveda de González, que estuvo pues, también con nosotros en todo este proceso, el padre Juan, mucha gente del barrio, que además admiro mucho ese pensamiento de José Arley en lo administrativo y en lo proyectivo que se daba cuando era docente todavía y hacía pues como esa carrera en la autónoma también de docencia muy fuerte y se proyectaba como un líder de visión de futuro para todo el territorio de la zona nororiental. Y al lado de un líder como Silvio Salazar, Jorge Taborda, que vos lo recordás, que era un líder político que reconocido en toda la ciudad de Medellín, en el cual pues uno todavía, después de 26 años de su asesinato, todavía se le quita el sombrero. Entonces digamos que ese fue un poco el tema, arrancamos con todo el tema del deporte y con ese asunto del deporte, yo tuve la posibilidad de unos contactos que tuvimos con la corporación Convivamos, en donde también pues estuvo Arley y pudimos conocer al padre Horacio Arango con el programa Por la Paz, que era un programa que se empezaba a dar a nivel de Bogotá, y con la Casa de la Juventud de la Universidad Pontificia Javeriana, pues Arley sobre todo logró mucho de que algunos de nosotros, Silvio, Rocío, yo, Miguel, varias gente, pudiéramos tener una beca para ir a estudiar un seminario que era muy costoso, un seminario de planificación pastoral, 630 horas de profundización sobre asuntos no solamente cristianos, sino también políticos e ideológicos
para poder trabajar en los barrios, un programa de los jesuitas en Bogotá, y tuve la posibilidad en 1992 de ir a estudiar gracias a esa beca, y gracias también, tengo que decirlo, al apoyo de Convivamos, pues porque recibía salario estando estudiando en Bogotá, que lo recibía entonces mi esposa ahí en Medellín, mientras que yo estaba un semestre estudiando, situación que también la vivimos otros más. Y ahí empezamos un poco a hacer lectura de lo que implicaba el conflicto. De hecho, escribimos, empezando en el 92, hay un primer artículo que Arley lo recuerda, lo escribimos en la revista número 1 de Convivir, porque entre otras cosas recuerden que no nos llamábamos Convivamos, sino que nos llamábamos Corporación Centro Convivir. Y la Corporación Centro Convivir era como en el medio de la violencia. En ese entonces estamos hablando de casi 6.000 muertes violentas en la ciudad de Medellín. Estamos hablando del año 91 y del año 92. La ciudad más violenta del mundo. Y mientras que todo el mundo estaba buscando en cómo parecerse a Pablo Escobar, o ser de las bandas, o ser de los combos, o tener una oficina, nosotros estábamos pensando en un modelo diferente, en un modelo que no fuera Pablo Escobar, sino en un modelo que fuera tal vez el Chapulín Colorado. Pienso yo que eso es como mi ídolo inicialmente, y que fuera alguien que pudiera decir, bueno, ahora ¿quién podrá defendernos? Y entonces que podríamos salir nosotros a decir, bueno, aquí estamos nosotros. Y un asunto no era de uno solo, porque no era ni José Arley, no era Silvio, no era Gonzalo, no era María Elena, éramos un equipo, un colectivo, un conjunto, y ahí reivindicábamos fundamentalmente el accionar comunitario, la organización social y comunitaria como un elemento fundamental de protección, de defensa, de lucha y de dignificación del ser humano. Y ahí ya empezábamos a trabajar en pensarnos cómo ser sujetos propios de nuestro desarrollo. Y el deporte como un aliciente, porque el deporte era la contravía. A pesar de que los combos se metieran en el deporte, la mayor parte del tiempo los combos o las milicias no estaban haciendo deporte, estaban era en la guerra. Mientras que los que estábamos en la organización deportiva, y ahí le recuerdo a lo que decía ahorita, en toda la zona nororiental en el 90 se creó el Comité de Integración de la Zona Nororiental, el CISNE, ahí en los teatros de la 45. Y ese fue un gran elemento para aglutinar todos los líderes, desde el barrio El Playón hasta Santo Domingo, llegando hasta La Cruz y La Honda, que apenas empezaban a desarrollarse, y bajando hasta Moravia, Palermo y Lovaina. Todos los líderes de Manrique, de toda la comuna nororiental, que así lo llamábamos, estábamos integrados y nos veíamos sagradamente una vez a la semana en el CISNE, ahí en los teatros de la 45, para planear acciones en el marco del desarrollo cultural, deportivo, recreativo y ecológico, que empezaban, recuerden, de una vez que ahí empezaron a surgir las tomas al río de Medellín, ¿cierto? Y si hay algo en Medellín, Medellín tiene una liga de canotaje, fue creada precisamente desde ese proceso, que fue la gente que empezaba con el indio Quirós a decir que se iba a recuperar el río y que el río Medellín podía ser navegable, y todos los 6 de enero arrancábamos para allá con neumáticos a meternos un montón de jóvenes en ese entonces de la zona nororiental a recuperar el río, pero era una acción, insisto, colectiva, no como se ve hoy, individual. No era yo hice, yo tal cosa, no, era nosotros, era el conjunto, era la acción de poder ver, y eso es lo que planteaba en tema del deporte. Yo he sido deportista, pero también deportista de deportes colectivos, no de deportes individuales, porque en el deporte individual sobresale una sola persona. En cambio, en el colectivo tiene que hacer énfasis en un equipo, en lo que va a entrar. Y dentro de eso fui organizador deportivo con comités. Estando en Convivamos, adjuntamos a Convivamos el Comité de Deportes del barrio Villa de Guadalupe, la Escuela de Árbitros de Villa de Guadalupe, y creamos una nueva generación, un grupo que se denominó Árbitros Juveniles Escuela Semillero, con tan buen resultado, Jorge Taborda, que en esa escuela estuvo un vecino suyo que fue árbitro profesional, y a Lulito, que así le decíamos al yerno de Aguirre, que perdió su esposa no recuerdo el nombre ahorita, el yerno de Aguirre, que perdió su esposa en un accidente pues, quirúrgico. Él
fue el primer árbitro profesional que tuvimos ahí, salido de esos procesos en la zona nororiental. Árbitro de fútbol profesional después de todo lo que habíamos arrancado en ese proceso. Y luego tuvimos a Jorge Weimar Hernández, un trabajador social de la Universidad de Antioquia, que fue otro de los árbitros como Iván Builes. Y bueno, yo también incursioné en ese campo del arbitraje, también en el campo profesional, aunque no obtuve esos méritos que tuvieron los demás compañeros, pero que nos dio mucha alegría porque pudimos lograr recuperar acciones del deporte. El deporte fue un vehículo, un vínculo fundamental de asociar a todo el proceso, sobre todo en un campo en el cual el deporte lo que se entregaban eran trofeos y medallas, no se daba plata. Luego fue el mercantilismo que hubo de todos los combos y de toda la gente que llegó posteriormente, después de la década del 90 y casi al 2000, allá decir que para ser campeón había que darle 2, 3, no sé cuántos millones de pesos y eso ya se volvió en un problema mucho más grave porque eso complejizó y generó problemas a través del deporte. Otra de las acciones que tuvo que ver con el trabajo en Convivamos fue que creamos los semilleros deportivos. José Arrey lo sabe muy bien porque pues mi primer trabajo en Convivamos fue como coordinador de deportes, y lo que hacía en deportes yo en 1991 y 92, que fue cuando arranqué, era enseñarle a los niños juegos predeportivos, fútbol, baloncesto, ajedrez, voleibol, que eran los deportes tradicionales que teníamos en ese caso, y yo era un docente. A eso entré a la Universidad de Antioquia a estudiar educación física y deportes, y ese fue, digamos, que el camino que fui haciendo hasta cuando inteligentemente me casé, como en 1987, y ya ahí paré un poco todo el tema de lo de la carrera para dedicarme ya como al tema social del liderazgo en Convivamos, y continué con todo el aspecto del deporte, con el arbitraje y con la organización de eventos deportivos y coordinando con el CISNE todas las sesiones en toda la comuna, pero ya me dediqué fue como a otras carreras. Yo soy administrador público municipal y regional de la Escuela Superior de Administración Pública ISAP Antioquia Chocó, Regional Antioquia Chocó, y realmente yo entré a estudiar administración pública, no porque pensara que iba a administrar públicamente nada. Eso fue más por una necesidad que tuvimos a partir de 1995 en la Corporación Convivamos, de pensar cómo íbamos a administrar esa organización, cómo la íbamos a llevar a cabo después de 1996, que asesinan en nuestra puerta de la Corporación Convivamos a Silvio Salazar Martínez un 11 de enero del 96. Nosotros empezamos a pensar en los que nos quedábamos, qué íbamos a hacer para poder sostener y mantener esa organización que hoy está cumpliendo 30 años, pero que en ese entonces apenas llevaba 6 años de creada. Y ahí empecé a estudiar, terminé mis estudios de administrador público municipal y regional, y luego en todo este proceso que se fue generando, yo digamos que di un salto del deporte sin abandonarlo nunca, porque digamos que el deporte comunitario y colectivo sigue siendo mi pasión. Un poco pasé como más a temas de planeación local y presupuesto participativo, y como lo dice Jorge, después del año 2000, del año 97, yo incursioné en el campo, digamos, de la política comunitaria, porque creamos con las cooperativas de Antioquia, Cofinep, Copi Antioquia, se creó una propuesta de tener un representante de la Junta Administradora Local que fuera de la comunidad, y tal vez es la única Junta Administradora Local que se recogió por firmas. Nos fuimos con los grupos culturales y deportivos a recoger firmas puerta a puerta y casa a casa, recogimos como 2.300 firmas y nos presentamos por firmas con el Movimiento de Cooperadores por Antioquia en 1997, pues obteniendo una muy buena votación como grupo y como movimiento, y llegando a la Junta Administradora Local del periodo 98-99 en el gobierno de Juan Gómez Martínez, y ahí digamos que empezamos a vislumbrar más esa acción y ese conocimiento de lo que era el mundo comunal y comunitario. Posteriormente, como en ese trabajo de Convivamos, fui director de la Corporación Convivamos desde el año 2002 al 2004, y eso me dio la posibilidad, primero, de profundizar en algunos estudios de inglés, que anteriormente con convenios que teníamos con la Fundación Ratón de Biblioteca nos habían dado para poder que varios de los asociados de Convivamos pudiéramos hacer estudios de inglés. Y luego del 2002 al 2004 poder ser invitado por organizaciones de cooperación internacional a 10 países de Europa,
y a Estados Unidos luego en el 2003 a poder intercambiar esos conocimientos y sobre todo a plantear cuáles eran esas problemáticas que tuvimos del conflicto armado dentro de la zona nororiental y a explicar un poco cómo Convivamos había sobrevivido estos 30 años, en ese entonces esos 12, 15 años, a esa violencia que se daba, porque además Convivamos todo el tiempo fue una organización muy perseguida por los mismos grupos delincuenciales de la zona. Nosotros recibimos en el año 2007 como en tres ocasiones nos robaron los equipos de los equipos de cómputo de la corporación, y un poco lo que planteaban era que los actores que estaban en ese entonces ya muy creados del paramilitarismo, todo ese tema de resocialización y todo lo que decía ahorita Jorge, en ese planteamiento nos perseguían mucho porque decían que los que estábamos en la corporación Convivamos éramos guerrilleros. De hecho, a mí me han considerado eternamente como uno de los guerrilleros que me he mantenido desde 1990 hasta ahora. Y bueno, tal vez nos han dicho que somos guerrilleros por el pensamiento, por la asociación colectiva que trabajamos, por la identidad con algunos objetivos que ha tenido la teología de la liberación, pero jamás hemos portado pues un arma porque lógicamente nuestra opción desde 1990 con la creación de Convivamos fue crear una organización cívica y civilista, y en eso nos hemos mantenido hasta el 2020, 30 años después. Yo ya con eso son 40 años, tal vez debo de mencionar y no lo voy a dejar de pasar porque está en nuestros vínculos iniciales con lo de la teología de la liberación, es la creación del grupo cultural Rajaleñas en los años 80, en donde estuvo también Checho, el de Tola y Maruja, y estuvo muy cercano también Alonso Salazar a todo ese trabajo con lo que se mencionaba, y ese era un grupo, digamos, muy social y que se encontraba y que nos formaba estando muy jóvenes para tener reivindicaciones del desarrollo por toda la zona. Con eso yo quedé, luego fui edil y ahí conocí, pues compartí mucho más con Jorge Taborda del año 2004, me presenté a las elecciones del 2003 con la Alianza Social Indígena, con Fajardo y con toda la gente que estaba pensándose todo ese cambio de ciudad. Yo creo que por eso, Jorge, es que hemos estado en caminos diferentes. Jorge ha estado andando con otros partidos y con otros grupos, y yo he estado, digamos, buscando otra gente más en ese caminar alternativo, y por eso nos hemos encontrado. Él entonces era el cabildante mayor de la Comuna 1 y yo llegaba como integrante de la Junta Administradora Local, y ahí creo que arrancamos un trabajo muy bonito porque desde Convivamos y con la gente de la nororiental, incluido Jorge y mucha gente, logramos elaborar la primera propuesta de planeación local del desarrollo. Y digo la primera, no porque fuera la primera, estoy hablando de presupuesto participativo. Con José Arley antes, en Convivamos, y en la década de los 90, logramos con la profesora Rincón, Análida, lograr que trabajáramos lo que fue el Plan Alternativo Zonal de Desarrollo, que fue una propuesta que iniciamos en Convivamos en 1992 más o menos, 93, muy de la mano de José Arley y otros compañeros, entre ellos Silvio también, que estuvo pues como al frente de todo ese proceso, y arrancó, y digamos que yo recibí fue más un legado. Yo realmente me fui haciendo gracias a que existieron otros para poder crear y generar esas plataformas. Y con eso pude también repetir luego como en representación del Polo Democrático Alternativo. Ya habíamos hecho como diferencias sustanciales con Sergio Fajardo, y nos fuimos con, digamos, una propuesta alternativa del Polo que se creaba, el PDA, Polo Democrático Alternativo, generando una nueva apuesta y estructura dentro del nivel organización, y pudimos lograr hacer una buena propuesta de planeación del desarrollo local. Hoy Medellín tiene planes de desarrollo locales
en cada comuna y en cada corregimiento, gracias a una iniciativa de Convivamos y a esa construcción que hicimos en la Comuna 1, que era la comuna más participativa que tenía la ciudad de Medellín en ese entonces, con un esfuerzo muy colectivo. Y luego de eso, digamos que se logró también entregar muchas propuestas, por ejemplo, las UVAs, unidades de vías articuladas, lo recuerda bien Jorge Taborda, fue una creación del plan de desarrollo de la Comuna 1, porque la primera UVA fue la UVA de la Esperanza en San Pablo, en el año 2015, pero esa propuesta surgió en el 2005, como presentando lo que era la UVA de la avanzada, porque allá teníamos un tanque encerrado y todo el tiempo le decíamos a EPM y le decíamos a la alcaldía que esos espacios no deberían de estar cerrados para la comunidad, sino abiertos para el disfrute, para la acción, para el encuentro. Y hoy precisamente ese proyecto que presentamos inicialmente en la Comuna 1 en el año 2005 es la UVA que tenemos en la avanzada, muy bonita por cierto, dentro de ese trabajo, un proyecto que se hizo en toda la ciudad. Y no quiero despedirme sin decir que tal vez en el deporte, que era en lo que yo trabajaba, no logramos muchas cosas trascendentales. Tal vez los juegos deportivos y algunas cosas que ya las teníamos logradas con el Cisne en la nororiental. Pero nosotros fuimos los que propusimos desde Convivamos, con todo un montón de líderes y lideresas, la educación superior para Medellín. El ICTES, y eso debe quedar con mayúscula en lo que van a escribir, el ICTES en el año 2003 no tenía más de 2 o 3 convenios a nivel municipal y era una estructura que solamente entregaba créditos condonables a la gente para que estudiara y después de profesionales los pagaran. Nosotros pudimos lograr pasar de tener 24 estudiantes de educación superior en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, gente que con mucho esfuerzo pudo entrar, a lograr tener más de 890 estudiantes, más de 500 ya profesionales de la Comuna 1, que lograron gracias al programa de planeación local y presupuesto participativo, educación superior, un programa propio que hoy lo tiene el ICTES, y el ICTES hoy tiene convenios con más de 600 municipios en todo el país con ese modelo que logramos entregar desde la Comuna 1 y desde la ciudad de Medellín. Es decir, yo creo que hemos avanzado suficientemente y yo creo que hay asuntos que no deberían de pasar. Por decir algo, para terminar, yo pienso que hay absurdos como lo que fue el que, por ejemplo, no hubiésemos podido continuar, o sea, Silvia, nosotros, en ese trabajo de proyección. Hay absurdos como que hoy los líderes se disputen la economía y los recursos en cada uno de los sectores y piensen más en sí mismo que en todas las apuestas comunitarias. Y hay absurdos como que hayan tantas dificultades todavía y pobreza en esta zona que ha tenido tanta riqueza y tanto liderazgo en la ciudad de Medellín. Muchas gracias y perdonen si me extendí, pero bueno, eso es parte de esto que se cuenta en todas estas apuestas. Muchas gracias. Bueno, Elkin, mil gracias por tus valiosos aportes. No sé si Jorge, que fue cortico en el tiempo, quiere agregar algo más antes de algunas preguntas que ya tenemos formuladas. ¿Me escuchas ahí, Arley? Sí, ya te estamos escuchando. Sobre el alcalde de esa época, en 1934, ahora que hago la memoria, era Guillermo Incapié Orozco, que usted lo recuerda. Y el árbitro de fútbol que menciona Elkin era Augusto Arroyave. Augusto Arroyave, que era yerno de Alberto Aguirre, el dueño de Taller Dos Aes, el dueño de Once Andinos, que un gran equipo, porque lo recuerdo mucho, porque en unas finales que jugué con Alberto, yo tenía el gremio ahí en San Blas, me tocó jugar una final un 23 de diciembre, y ya Alberto me emborrachó a todos los jugadores el 22 de diciembre, cuando ya te fueron borrachos a hacer nada en esa cancha, sino a beber, pero son cosas buenas que uno vivió. Y sobre Elías Ateortúa, un gran líder no tanto político. Elías fue un líder cívico comunitario, de esos sindicalistas bravos, buenos, porque él pertenecía al sindicato de la Universidad de Antioquia, y en esa época él fue el que desplazó y llevó al barrio al padre Vicente Mejía. Usted lo recuerda, que creo que fue un sacerdote revolucionario de la época, lo llevó Elías Ateortúa. Y en cuanto a ese gran líder,
Edí, Alfonso Carvajal. Usted sabe que él es parte de las fuerzas militares del barrio en la mayoría del tiempo. Un muchacho inteligente, conocedor de los que más quiere usted la situación global de la comuna. Alfonso lo llevé yo a la presidencia de la Junta de Comunal del barrio Santo Domingo Sabio, número 2, siendo yo vicepresidente. Él era temeroso de bajar a la administración. Un día le dije, Alfonso, bajemos a la alcaldía a ver si conseguimos unos requisitos para el barrio que necesitamos para la placa polideportiva, que entre comillas, yo creo que el que se dio la pela por esa placa polideportiva fue el de Alfonso Carvajal y mi persona. Creo que sea la placa polideportiva más completa que tiene la Comuna 1. Y Alfonso lo conecta también en la política con este señor, el tío de Eugenio Prieto. Alfonso no le gustaba la política y logré empalmar con él. Ahí fue donde se entró a trabajar a Leda. ¿Usted recuerda que yo estuve trabajando un tiempo en el EDA? Que trabajando en el EDA fue que lo mataron a él, pues allá en el barrio. Entonces son cositas y aproveché ese tiempo para hacer esa clase de claridades. De verdad, un abrazo, Elkin, un reconocimiento total para Ley también por lo que han hecho, no solamente por la comuna, sino por esta ciudad de Medellín. Como dice Elkin, hemos sido un referente para la ciudad de Medellín, la Comuna 1. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, muchachos. Feliz tarde. Bueno, vamos a continuar, Jorge. Sí, aquí estamos. Bueno, mil gracias, Jorge, por esos aportes que nos acabas de complementar. Y a él. Mire, la zona nororiental de la ciudad de Medellín está cumpliendo 100 años de poblamiento. Como él quien lo decía, la mayoría de los habitantes que llegaron a la zona nororiental de la ciudad de Medellín provienen del campo. En el censo que se hizo en los años 50, el país entero, y entre ellos Antioquia, pasamos de ser un país mayoritariamente rural a un país que empezó a poblarse fundamentalmente en las áreas urbanas. Ninguna de las ciudades del país estaban preparadas para recibir esa gran migración que se dio del campo a la ciudad. Fundamentalmente por dos razones han establecido los estudiosos del conflicto. El primero es obviamente huyendo de la violencia que se dio luego o que se intensificó, porque antes también existía una violencia activa después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se incrementó la violencia en el campo y mucha población del área rural se migró a las grandes ciudades, entre ellas pues la ciudad de Medellín, y dentro de la ciudad de Medellín fundamentalmente hacia la zona nororiental de la ciudad. Es decir, que el conflicto armado, factores que han sido determinantes del conflicto, pues dicen la mayoría de los estudiosos han identificado tres fenómenos que han tenido que ver con el desarrollo histórico del conflicto. Entre ellos, el tema del desarrollo rural o la falta de desarrollo rural, la falta de oportunidades, la tenencia de la tierra. Dos, la situación de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Y tres, la ausencia o la debilidad del Estado haciendo presencia activa con políticas sociales, económicas y de desarrollo no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Para nadie es un secreto, los datos que tenemos a principios de los 90, la ciudad de Medellín aportaba más de 5.700 homicidios al año, y entre ellos la mayoría de estos homicidios se presentaban en jóvenes de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Ahí hay dos actores que me parece importante recibir las observaciones y los comentarios de ustedes.
quisiera iniciar con el actor del narcotráfico. ¿Qué papel jugó para contrarrestar el fenómeno del narcotráfico, no solamente en el tema de la violencia, sino también en el tema del consumo y del tráfico, o del tráfico al menudeo, la organización comunitaria de la zona nororiental de la ciudad, en el entendido de que muchos de los jóvenes de la zona nororiental de alguna u otra manera se vincularon al servicio de Pablo Escobar en su momento, y que inclusive acuñaron el término de empezar a trabajar en la oficina, porque ya no les pagaban, tenían para poderles pagar, ellos iban al poblado o a Envigado, donde recibían el dinero por el acto criminal, o estaban vinculados de alguna manera a este tipo de servicios. Entonces la pregunta es un poco, ¿qué papel jugó para contrarrestar la situación del narcotráfico, de la violencia que ejerció el cartel de Medellín en la zona nororiental de, Medellín, de la ciudad, y qué papel jugó la organización social y comunitaria para contrarrestar este fenómeno? Cualquiera de los dos, Elkin, cualquiera de los dos van a contestar. Entonces yo empiezo de una vez. En ese entonces para nosotros fue, como ya lo mencioné ahorita, la organización deportiva. Un fenómeno de ir aglutinando a la gente a través del deporte, porque ese era un asunto que posibilitaba que hubiese un respeto por parte de esos actores armados, antes de empezar los 90. Nosotros en Convivamos, y lo sabe bien José Arley y Silvio, eso fue asuntos de poder pensar, venga, ¿cuál es la alternativa que tenemos para esta situación? Y la alternativa ante ese miedo que se brindaba era cómo generamos un centro comunitario, un espacio en el cual la gente no tenga miedo, porque ya no se podía salir a la calle, las bombas, todo lo que pasaba, todas las situaciones, no había ningún lugar seguro. En cambio, por ejemplo, en el centro Convivamos, los familiares, allá la gente dejaba ir a los jóvenes, y los jóvenes que estaban allá eran jóvenes que iban con una intención de generar encuentro y de generar reconciliación, no iban a buscar a nadie para medir fuerzas ni para buscar nada agresivo. Y yo ya lo mencioné ahorita, yo pienso que convivir entonces se volvió como una acción que planteaba ese centro, como enseñarle a la gente que habían otras formas diferentes a la guerra en las cuales se podía generar organización, la organización comunitaria, y ese fue un vínculo. Y lo recuerda muy bien José Arley porque empezamos, pues eso fue también una iniciativa que tuvieron ellos en la corporación, fue empezar. Nosotros celebramos 12 semanas por la paz, semana por la paz, la vida y la convivencia. Las semanas por la paz fueron semanas que se hicieron en toda la zona nororiental, buscando inclusive que los actores armados se vincularan en esa apuesta para desestimar el consumo, la drogadicción, el microtráfico y todos esos asuntos violentos que se daban, porque el mensaje que había era primero la vida. Sin la vida no había nada más que hacer. La defensa de la vida como un factor fundamental, como un factor ético que se tenía que dar en la zona. Y yo pienso que sobre eso trabajamos. De hecho, a Arley se lo dijeron, tal vez a Jorge también y a nosotros, que parecíamos locos. Ustedes no van a conseguir nunca plata, ustedes no van a hacer nunca nada más, pero es que nuestro interés no estaba en seguir esas apuestas de oficinas que se estaban dando, sino en una construcción de comunidad, en una construcción de ciudad, en una construcción de país, que creo que tal vez yo no mencioné, y es un poco irresponsable no haber mencionado a la Consejería Presidencial para Medellín, el programa Arriba Mi Barrio, que precisamente estaba en ese tema de ahorita de las acciones que se hicieron, Alonso con todo lo que escribió, y María Emma Mejía con todo lo que un poco ya como Estado empezó a creer en nosotros, en una alternativa que se podía dar en esa zona. Y yo ahí es donde digo a Arley que tanto vos como Silvio fueron muy visionarios, porque pues yo realmente te lo digo, Jorge Taborda, en 1990 yo estaba pensando en cómo trabajar para mantener un hijo que tenía, y
de esto que estaban como la fuerza al capital, allá estuviera ya casi para jubilarme en esa acción, pero sin pensar en otras alternativas. Y una cosa más, porque logramos ser mediadores de ese proceso. O sea, nosotros estamos vivos porque fuimos muy inteligentes en poder saber tres cosas fundamentales. La primera es que nosotros no éramos enemigos de esos grupos armados que estaban ahí en todo el territorio, porque muchos de los que estaban ahí eran nuestros propios familiares. Entonces no podíamos empezar a competir con ellos. La segunda, porque nosotros, a pesar de que los conocíamos y sabían quiénes eran cada uno de ellos, acuérdese de La Cachona y Mundo Nuevo para decirle a usted arriba en Santo Domingo, Retaborda, nosotros no íbamos a decir, vea, es que este es Mundo Malo, es que este es La Cachona, es que este es Chompira. No, el Estado lo sabía claramente porque por estar denunciando o por sapos también nos podían matar. Y lo tercero es porque nosotros no emprendíamos ningún negocio ilícito en los negocios, digamos, que tenía el microtráfico y todo lo que tienen ahora, arepas, huevos, un montón de cosas. Nosotros nunca emprendimos ningún expendio ni consumo ni nada, porque al que empezar a hacer esa acción de competirle a los actores armados, esos negocios de ellos, pues precisamente lo mataban por competencia. Entonces creo que eso fue lo que supimos lograr para poder mantenernos en ese proceso y además en establecer estrategias, porque también lo sabe muy bien Arley, fuimos sacados de muchos barrios por milicias, por brigadas de resistencia popular en el Playón, por que nos llevaron a conversar con frentes de las FARC arriba en La Cruz, porque teníamos que hablar con ellos, o porque teníamos que explicar por qué nos llamábamos Convivir, que ese era un factor que, por ejemplo, los actores nos preguntaban todo el tiempo. Y entonces con todos teníamos que conversar todo el tiempo, y eran conversaciones entre un actor armado y un actor civil, buscando simplemente la defensa de la vida de todas las personas. Se fue el sonido. Jorge, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿Me sí. escuchan? Sí, sí no, totalmente de acuerdo con lo que dice Elkin. Lo que pasa es que nosotros en esa época, más que opresores, fuimos consejeros de la juventud. Elkin mencionó de pronto personas como Mundo Malo. Mundo Malo fue un niño que desde cuna lo fuimos distinguiendo y tratando de formarlo. Hasta que se logró, hasta que creció y nos salió de las manos. Usted sabe que ya hubo una división entre los de la torre y la gente de la silla, que comandaba en ese entonces Mundo Malo. Y en cuanto en cuestión de la drogadicción y el microtráfico, pues hombre, el papel fundamental. Yo especialmente me reunía con las hermanas marianistas y nos evocábamos más a la familia, a dialogar con los padres y a dialogar con los hijos, con los muchachos. Porque a la medida que el padre fue soltando la responsabilidad de los hijos, se fue generando la convivencia en el sector, en el barrio, porque no solamente era la drogadicción, sino que los padres de familia, yo me acuerdo 1 o 2 de la mañana bailando en Rancho Verde, bailando por allá en Santo Domingo, y las niñas y niños que en la calle 1 o 2 de la mañana esperando que sus padres regresaran a la casa. Entonces, esas son cosas que fueron degenerando mucho la situación. En cuanto a amenazas, yo fui amenazado. A mí, Gensi, usted conocía a Gensi Marín, ¿recuerda a Gensi Marín? Gensi me mandó razón de que cierto personaje mío había dado luz verde para que me mataran. Salí de mi puesto de trabajo sin terminar mi turno y me fui a buscar a la persona y bajándome del carro, lo encontré en Rancho Verde y le dije, vení, ¿vos quién sos? ¿Para qué es orden de que me mates a mí? Decime qué te he hecho, qué le he hecho yo de malo a la comunidad, porque es orden de que me mates. Yo no soy guapo, yo no dio palabras de sabiduría para enfrentarme a ese paciente. Digo que yo, hermano, le digo la verdad, Elkin, yo estaba dispuesto a ir a que el muchacho me matara. Yo le dije, sáquelo y estállelo, que aquí está la gente viendo, hermano, no busque la oscuridad para matarme, máteme aquí donde está la gente. Yo, funcionario público, soy una persona protegida por el Estado. Ahora,
no crea que me da, porque me mate a mí se va a callar la gente, no. Antes con más vehemencia, aquí la comunidad va a trabajar más por el pro y el bienestar de ustedes mismos, que hemos luchado por su familia, por sus hijas. Así le decía yo, por sus hijas, por su papá, por su mamá, he dado yo la cara. Hemos trabajado en esta comuna. Ese muchacho agachó la cabeza. Total remedio. Ese muchacho me ve hoy en día y me da la mano. Yo lo abracé ese mismo día, lo abracé. Y esas bobadas, sí, usted no nació para eso. No mande a matar a nadie. La vida no hay sino uno que la da y la quita, que es Dios. La vida mía no está en sus manos. Es una pequeña anécdota que da y amo mucho mi barrio del Elqui. Yo Santo Domingo es algo, hermano, que llevo en las entrañas, que igual que usted vimos crecer a todos esos muchachos, vimos crecer el desarrollo. Ahora en mi vez, hermano, yo aspiro a estar al lado de mi gente, de esa gente que yo quiero, de esos niños, de esas personitas que hemos visto crecer y que Dios quiera que algún día llegue la paz con sana tranquilidad. Aunque eso no se va a acabar aquí porque ya hay otros factores muy diferentes a como los muchachos de hoy en día quieren obtener la plata a través de la vacuna, a través del microtráfico. Entonces, esa idea de familia ya se acabó del tiempo. Tristemente, los padres de familia agachamos la cabeza ante los hijos. Bueno, gracias Jorge y gracias Elkin por estos comentarios que nos haces. Hay otra pregunta que quiero asociarla un poco a un pasaje bíblico que dice que al igual que el trigo va surgiendo la cizaña. Igual que las cosas buenas, como la solidaridad, el trabajo comunitario, la organización social, surgiendo los actores que de alguna u otra manera le hacen daño a la comunidad. La zona nororiental de Medellín surgieron de igual manera expresiones populares y expresiones después de las negociaciones que se con las autodefensas unidas de Colombia, también surgió todo ese proceso del paramilitarismo. De la zona nororiental era el conocido históricamente o conocido en nivel nacional, el señor Job, que fue habitante de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Un poco quisiera que ustedes hicieran comentarios de cómo fue la experiencia de ese surgimiento, cómo de las milicias y de las autodefensas o del paramilitarismo en la zona nororiental de la ciudad, y cómo desligarse, cómo han hecho ustedes para desligarse de ese fenómeno, de ese actuar, tanto de las milicias como de las autodefensas. Traigo a colación a Job porque su accionar empezó en una organización de carácter cristiano, una organización juvenil, de ahí pasó al ELN y terminó su vida en las Autodefensas Unidas de Colombia. Realmente fue una persona que participó, que hizo mucho liderazgo comunitario, pero que a su vez también participó activamente tanto en la defensa. Entonces, ¿cómo fue el surgimiento nororiental y cómo la organización comunitaria se desarrolló? Y ha sido, como ha venido diciendo el Jorge, un factor para la convivencia y para la paz y no para el desarrollo del conflicto. Bueno, mira, yo pude conocer a Job precisamente en eso que estoy narrando, en la década de los 80, cuando estuve con Raja Leñas, y encontré precisamente que Job hacía parte de la Juventud Trabajadora Colombiana de la JTC,
con mucha otra gente del barrio y de otros sectores que estaban en unas apuestas, digamos, de trabajo cristiano comunitario, de organizativo, como lo estábamos haciendo nosotros en las diferentes zonas. A mí en lo particular, ese vínculo de la teología de la liberación de una vez me dejó marcado para lo que significaban como esa apuesta del trabajo que iba a hacer. Yo particularmente cuando empecé en Rajaleñas no creía en las armas porque eran las armas las que nos estaban llevando en ese entonces precisamente a aparecer los primeros muertos. Yo siempre cuento jocosamente que las conocí cuando cholo, sacaban navaja y a mí me parecía que una navaja de un corta uñas a mí me hacía correr y me daba miedo. Entonces imagínese lo que sentía ya después cuando veía un arma. Yo veía un arma y ya estaba casi paralizado. Sin embargo, empezamos a convivir con esos actores primero que fueron, pues yo creo que en el trasegar de nuestra zona nororiental fuimos pasando primero de la delincuencia común que había, esos ladrones de barrio que robaban a los borrachos. Pues mi papá fue víctima varias veces de robos que les hicieron en el barrio por quitar los zapatos, bueno, parecer ya homicidios, que fueron las oficinas, como lo decía Arley, porque ya se mataba era por quitar una moto, por quitar un vehículo, por algunas cosas, y eso ya consternaba a toda la comunidad y a uno le daba mucho temor. Y luego fueron apareciendo precisamente quien nos iba a librar de ese mal. Se supone que quien nos iba a librar de ese mal eran las milicias populares en los 90, y nosotros tuvimos particularmente en el barrio Guadalupe a las milicias metropolitanas, y eso era espantosísimo vivir esa situación de las milicias metropolitanas con las milicias del pueblo y para el pueblo de San Pablo, en esa confrontación permanente que se daba. Y vuelvo y digo, yo particularmente me movía por ser deportista, líder social, y creo que, como lo decía Jorge ahorita, más tener un nivel de conciliador, de pacificador, de buscar que no se generaran confrontaciones. Es que inclusive cuando había confrontaciones entre ellos mismos, nosotros intentar mediar entre ellos para que entre ellos mismos no se mataran, o por lo menos para pedir que si se iban a enfrentar a bala, no lo hicieran en el parque, en las calles, sino hasta en algunos momentos yo recuerdo que les dije a las milicias de metropolitanas y del pueblo para el pueblo, y es, venga, si ustedes se quieren acabar entre ustedes, busquemos un sitio neutral, vámonos para allá para granizar para ese campo que hay de ahí para abajo, antes de que hicieran todo eso, y ahí ustedes verán, enfréntense y maten todos los que ustedes quieran entre ustedes, pero no comprometan en eso a la población civil, porque están entrando todos los civiles. Hubo muchos muertos civiles que entraron en ese conflicto porque no era para ellos. Y después de las milicias populares llegó todo ese fenómeno que ha sido más descarnado y más violento, que fue todo el proceso del paramilitarismo, que logró inclusive llevar a mucha gente de la guerrilla como Job a llevarlos a hacer cuadros de eso. Yo recuerdo, y tal vez Jorge Taborda también se acuerda, de cuando Job, ya después de haber pagado cárcel, después de haber estado en el ELN, volvió a llegar a nuestros barrios por allá en el año 2000, empezando en los 2000, 2001, 2002, precisamente con Antonio Toro y con un montón de gente que estaban en todo ese proceso de resocialización. Y yo recuerdo que Job me decía a mí, Elkin, venga, yo lo conozco a usted, yo sé quién es usted, venga, trabaje con nosotros. Y lo que le dijimos fue las tres cosas que yo dije ahorita. Nosotros tenemos una propuesta social y comunitaria que es muy diferente al proyecto político que ustedes tienen. Así ustedes están empezando en reconciliación, ustedes están planteando una guerra contra las FARC particularmente y contra el ELN, y nosotros no estamos en ese conflicto. Porque nosotros, eso es una guerra que tiene la otra gente, eso es una pelea contra el Estado de unos actores, no nuestra. Nosotros estamos aquí buscando procesos de planeación del desarrollo, precisamente estamos arrancando en ese entonces, para poder pensar cómo fortalecer esas dinámicas de planeación del desarrollo, por allá en el 95, 96, que estábamos en toda esa apuesta. Y le dijimos, no, respetamos Job, después de tantos años que te volvemos a ver, pero
ustedes como autodefensas hagan su trabajo, no estamos de acuerdo con ese trabajo, lo respetamos, igualmente eso es lo que pedimos que hagan con nosotros, que nos respeten nuestro trabajo y que nosotros podamos estar activamente. Y aún así le estoy contando que en el año 2007, en 3 ocasiones entraron a Convivamos y nos robaron la información de los discos duros de comunicación para poder buscar, porque lo que querían mirar era saber nosotros a quién le estábamos entregando información. Y un dato que tal vez no sabía de José Arley, pero que me lo contaron en estos días también, en estos días no, que me lo contó el Pacho como comandante paramilitar de Guadalupe, cuando estaba en las autodefensas, me contó que una vez a Darío, el de la Corte Penal Internacional, que creó una ONG de derechos humanos fachada en nuestro barrio, mandó a Diego el cura, a Diego Merino, a convivir entonces en 1993 o 1994, a que nos robaron una información y se la llevaran a ellos para que ellos desde la Corte Penal un poco en eso miraran a nosotros qué estábamos haciendo. Es decir, nos robaban información de la organización un poco para poder nosotros ver qué estábamos haciendo, y todo el tiempo lo que nos intentaban era dar vínculos con cualquier actor armado. Asunto que logramos desligar nosotros todo el tiempo, pues porque precisamente no queríamos precisamente ser parte de ningún actor en el conflicto armado, sino precisamente ser civilistas y ser acciones que trabajáramos en pro de la comunidad, y esa fue la forma como nos desligamos. Muchas veces, inclusive para cerrar, quiero decir yo creo que finalmente, y lo sabe muy bien Jorge Taborda, yo opté por declararme pública y abiertamente ser líder del Polo Democrático Alternativo a partir del año 2005, justo en tiempos de Álvaro Uribe como presidente, de la persecución a todos los dirigentes de izquierda, pero para mí esa fue la mejor defensa, porque Alonso Salazar como secretario de gobierno y Sergio Fajardo como alcalde de Medellín le dijeron a Pacho en Guadalupe y a Martín en San Pablo que cualquier cosa que me sucediera a mí o a cualquier integrante de la corporación Convivamos era responsabilidad de ellos dos, porque además usted lo sabe muy bien, Jorge Taborda. De San Pablo para arriba, todo eso lo controlaba Martín. Y cualquier cosa que pasara, hasta hoy inclusive, eso era situación que Martín manejaba. Y de Guadalupe para abajo, hasta todo el otro sector lo manejaba Pacho. Entonces eran los dos comandantes que habían conseguido las autodefensas para que han tenido los gobernantes. Ni siquiera Fajardo ni Alonso Salazar lo tuvieron. Siempre lo tuvieron esos actores armados en esa connivencia o en esos acuerdos que se hicieron para poder mirar cómo funcionaban en la ciudad, que es parte de un estudio que AFIDE estaba entregando nada más ayer, diciendo que hay 370 combos armados en Medellín y que las de las autoridades. Ok, Jorge. Pues no, totalmente de acuerdo con lo que dice Elkin. Esa fue una época dura, una época en que ya cuando esta gente retomaron esa violencia en la zona, no fue parte de Martín solamente Elkin, no. Vos te acordás también de Chucho Aguirre, en la zona alta de Santo Domingo, que ya ellos ya se habían vuelto, era guerrilleros, están con el ELN, ya eran partículas del ELN por allá en el barrio. Y ahí fue donde se prendió esa guerra tan disparada, tan desenfrenada, que inclusive eso, mejor dicho, el fusil era el que mandaba. Y ya en la parte más abajo, ya empezaron fue los de la terraza a cutear los pelados, dándoles motos, dándoles una cosa y la otra, acallando, sacando de los hogares, hermano, atentando contra los mismos padres, porque el padre no tenía con qué sustentar a los muchachos sinvergüenza con lo que ellos les daban. Si necesitaban una moto, se las daban. Necesitaban un carro, se las daban. Ropa de lujo, ahí estaban con ellos. Entonces, ¿qué? Arrebataron de sus hogares a todos estos muchachos. Y hoy en día, ¿qué? Todos están muertos. Todos están muertos. Entonces, son cosas que... Una época muy dura, Ley, muy dura. Muy dura, y lo que dice Elkin no hubiera tenido la protección de Alonso Salazar y el doctor Fajardo, hoy sería Ibutico, le hubiera parado lo que le pasó al cabo.
a Carlos. ¿Recuerda a Carlos? La misma cosa, pues, Carlos Ospina. Entonces son cosas que uno en el trasigar de la vida, el silencio es el mejor amigo del hombre, el que muchas veces hay que guardar silencio. Aunque sepamos muchas cosas, hay que guardar silencio. Ya, Arley, ese es mi comentario. ¿Me escucha? Arley, tiene el micrófono. Bueno, ya. ya. Arley. Ok, listo. Mire, pasando ya a un tema más de, ahora ustedes hablaban sobre el tipo de organización social y comunitaria, los trabajos de manera conjunta, articulados. Uno ve que cuando la comunidad se organiza, cuando la comunidad se articula, cuando la comunidad plantea soluciones de conjunto, es posible sacar adelante iniciativas que benefician realmente a la comunidad. Yo quisiera que ustedes relacionaran un poco cuál ha sido el papel que ha jugado el presupuesto participativo para el desarrollo de la zona nororiental de la ciudad, vinculado obviamente a la participación de la organización social y comunitaria. Como él quien lo decía, pues desde los años 90 empezamos nosotros a mirar la necesidad de planear el desarrollo desde lo local, porque entendíamos que las políticas de ciudad o de país no llegaban realmente a, primero no comprendían ni entendían los problemas más sentidos de parte de la comunidad. Y lo otro, que esas propuestas o que las políticas del Estado no llegaban realmente a los lugares donde tenían que llegar. Y por eso era necesario, después de la Constitución del 91, en la que nosotros también como organización social y comunitaria participamos activamente. Fue una de las cosas que Elkin no dijo ni Jorge, pero en varias ocasiones viajamos a Bogotá a presentar propuestas de solución, no solamente la problemática que se vivía en la zona nororiental en los años 90, sino también alternativas de solución por un futuro para que existiera mayor justicia y mayor democracia y mayor desarrollo en la zona. Entonces, quisiera un poco mirar cuál es la reflexión que ustedes hacen sobre relación presupuesto participativo, cuáles son las lecciones aprendidas ahí y cuál es el papel real que están jugando las organizaciones sociales y comunitarias. Si, ¿qué tanto el presupuesto participativo en estos momentos ha funcionado y qué sugerencias le harían ustedes a la administración municipal para cambiar ese modelo o para mejorar ese modelo de presupuesto participativo? Bueno, para empezar, y gracias Arley, por eso yo dije ahorita que 90, 91 y esos años en que yo llegué a Convivamos, mi cabeza estaba más pensando en cómo vender mi fuerza laboral al servicio de los tradicionales, pero creo que es muy importante resaltar eso que decís. Y además creo que haga parte de este informe lo que fue la declaración de emergencia social y económica para Medellín presentado por Silvio Salazar Martínez en la constituyente precisamente de 1991. Porque creo que además Silvio recogía, pues no Silvio, Convivir recogía en ese entonces esa propuesta de lo que estabas diciendo ahorita, de plantear alternativas de hacia dónde teníamos que encaminarnos nosotros. Luego yo pienso que nosotros hacemos un esfuerzo y ahí quiero plantear porque fue nuestra apuesta de juntarnos a Fajardo. Con Fajardo nosotros teníamos un movimiento que llamábamos Compromiso Comunitario, ellos se llamaban Compromiso Ciudadano y nosotros teníamos un movimiento en Convivamos que se llamaba Articulándonos.
articulándonos, y articulándonos era un poco la propuesta política de qué tenemos que hacer jóvenes, niños, mujeres, todos, para poder lograr apuestas de desarrollo local, siguiendo la línea que ya teníamos del plan alternativo zonal. O sea, el PAS dio como resultado articulándonos, y una propuesta que decíamos, y era que sin poder político no hay desarrollo, y así nos llamábamos, sin poder político en las comunidades no hay desarrollo, nunca lo van a ver, porque no va a haber presupuesto, no van a haber acciones. Y fue con eso, con esa propuesta en compromiso comunitario, que le vendimos la idea a Fajardo de incluir presupuesto participativo como parte fundamental del desarrollo de las comunidades. Fajardo no sabía nada de presupuesto participativo, no tenía ni idea, pero fuimos nosotros precisamente desde Convivamos, ese equipo que había trabajado, retomando lo que venía desde Porto Alegre, que planteamos que esa administración arrancara, propuesta que arrancó a partir del 2005. Yo pienso que lo mejor que tuvo que ver eso y el inicio de presupuesto participativo, José Arley, me recordó mucho los primeros encuentros de María Emma Mejía con los seminarios de alternativas de futuro para Medellín, porque en los seminarios de alternativas de futuro para Medellín en los 90, nosotros nos volvimos a encontrar con gente de todas las comunas y de todas las zonas que primero no lo hacíamos sino en el barrio, antes no lo hacíamos en las otras acciones. Parte como lo que narraba Jorge, muy a nivel barrial, pero poco a nivel comunal y a nivel de toda la zona. Y yo creo que eso nos sirvió mucho en presupuesto participativo para eso que estábamos diciendo. Entonces, digamos que nosotros logramos esa gran apuesta de intervención, listo, para lo que implicaba el presupuesto participativo, con una problemática, José Arley, y es que cuando arrancó presupuesto participativo en Medellín no tenía una fase de planeación, sino que simplemente tenía una fase de distribución de recursos, y eso lo señalamos como un grave problema del presupuesto participativo en sus inicios. ¿Por qué? Porque actores armados como en ese entonces todo lo que había de resocialización y todo ese tema de autodefensas, podían fácilmente apoderarse de esos recursos. Eso que hablaba de las vacunas ahorita, Jorge, y todo. Entonces nos daba temor que simplemente en un esfuerzo que hacía la administración por entregar los recursos, unos actores armados terminaran quedándose con ellos. Y por eso se vino proponiendo cómo transformar esa apuesta. Una de las bondades que logró el presupuesto participativo fue hacer asambleas barriales para elegir representantes en cada uno de los barrios. Era con 25 votos que se elegían representantes, y esa era una gran bondad que teníamos nosotros en las asambleas barriales. Asunto pues que ha caído en este tiempo y que lo voy a explicar un poco por qué ha caído, pero que las asambleas barriales permitían generar un proceso de democracia local, y eso dio posibilidades de generar mucho liderazgo, lo sabe muy bien Jorge Taborda, porque ya no era únicamente la Junta de Acción Comunal tradicional con toda la gente que había, sino líderes nuevos que iban saliendo en cada barrio, jóvenes que sabían que con 25 votos podían ser representantes de su barrio para un tema que querían proporcionar dentro de la apuesta. Y creo que en el 2017 se dio un buen salto. No fue un retroceso a la participación, sino que fue un salto de poder mirar cómo poder lograr que ya no fuera solamente la elección de 25 votos para cada persona en una elección tradicional, sino que los sectores y los grupos organizados pudieran buscar sus representantes, y se crearon los consejos comunales de planeación con una dificultad. Esos consejos entraron en crisis, o están en crisis en estos momentos, por dos cosas. La primera, porque toda la participación hoy es solamente, como lo estamos haciendo nosotros aquí, virtual. Ya no hay, por el tema de la pandemia, no hay nada presencial. Y peor, hay decretos que se están planteando en presupuesto participativo que está diciendo que hacia el futuro ya nada va a ser presencial, sino que todo va a ser virtual. Y eso acaba con esa posibilidad de encuentro y todo lo que se da. Recuerden que están aplazadas las elecciones de juntas de acción comunal hasta el año entrante, y probablemente si se vayan a hacer el próximo año, vayan a ser solamente virtuales también. Y eso acaba con esa posibilidad de encuentro, que no es lo mismo. Eso creo que es una debilidad. Y dos, creo que el gran salto que ha tenido el presupuesto participativo es que determinó que debe haber un plan de desarrollo local, un proceso de planeación previamente para poder distribuir los recursos, no como la gente se los vaya imaginando, sino en el marco de un plan de desarrollo, con una dificultad que tenemos hoy. Esos planes no están de desarrollo comunal, no están actualizados y no lo conoce toda la comunidad. Entonces requieren unos procesos nuevamente en esa primera etapa para que la gente sepa sobre qué proyectos es que está entrando en ese mismo papel de las necesidades. Entonces, las recomendaciones en la reglamentación,
que se hace del proceso. El decreto 0697, que es el decreto que rige actualmente el proceso de presupuesto participativo, debe acercarse más a temas de formación, comunicación, organización y participación, que son temas que están transversales en el decreto, pero que no están muy desarrollados dentro de lo que se hace hoy en esta dinámica, que es muy virtual y que es muy direccionada por la administración municipal sin posibilidad de generar intercambio con las demás comunidades. Y hay que recuperar escenarios de participación desde cada uno de los barrios para que haya mayor discusión y para que la democracia sea más participativa en esos eventos en los cuales se crea todas las apuestas del presupuesto participativo. Son como las recomendaciones. Yo tuve la posibilidad de estar en el periodo pasado en la Secretaría de Participación Ciudadana y plantear algunas de las alternativas que se estaban dando para este nuevo cambio que fue el acuerdo 28 del 2017, en el cual yo participé también planteando algunas de esas alternativas que se daban. Creo que la organización social y comunitaria está en crisis, y está en crisis precisamente porque, como lo decía en la nota bíblica, porque han surgido, digamos, muchas, no solamente el trigo y el bien que nace de esa semilla, sino que se han planteado también mucha contradicción, mucho conflicto, y es más individual el proceso organizativo que se vive hoy que el organizativo que se vive a nivel de toda la zona. Era mucho más fuerte en los 90 que lo que estamos viviendo hoy en esta zona, aunque hayan más organizaciones, porque eso produjo presupuesto participativo, produjo más organizaciones de papel o individuales que procesos organizados que ligaran todos esos cambios y esas apuestas dentro del territorio. Eso es que creo como rápidamente lo que puedo mencionar en esta apuesta de presupuesto participativo. Jorge. Prende el micrófono, Jorge. Ahí. Ya. Yo creo que ahí está. El postor de los 3 huevitos, como dice Elkin, que eso nació de ellos. Eso fue un impacto a nivel nacional, tanto a nivel local como a nivel nacional, porque eso lo están copiando en otras ciudades. Lo que dice Elkin, también hay cizañosos que quieren llevarse la tajada más grande del presupuesto, no para la comunidad, sino para ellos, hacerse acreedores de unos recursos y apropiarse de algo que no les ha correspondido. Yo creo que una apuesta muy buena fue lo de la educación, porque en la educación había muchos muchachos que no podían estudiar, Elkin. Y gracias a esa comisión de educación, a esas universidades que están con los recursos de presupuesto participativo, ha venido nuestra juventud apropiándose. Y hay muchos profesionales en nuestra comuna, y no solamente en nuestra comuna, en Medellín. Ojalá pues le pudiéramos poner más atención a esto ahora, porque también el presupuesto participativo fue una especie de enfoque para que la juventud despertase y se apropiara de algunas cosas que ellos no entendían. Uno ya, por ejemplo, en los consejos consultivos, es que podía saber que la mayoría de gente eran adultos mayores cuando empezamos, y ahora no, ya la juventud rescató y se empoderó y luchan y trabajan por unas causas nobles que ellos quieren tener para ellos, la ley. Entonces, no, lo del propuesto participativo yo creo que es una apuesta que hay que seguirle apuntando. Bueno, muy bien, Jorge. Quería un poco ya para dos preguntas que me parecen que son fundamentales. Ustedes hacen referencia a la debilidad de la organización social y comunitaria que hoy tiene la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Realmente, ¿cuál es el análisis y la reflexión que ustedes hacen? ¿A qué se debe esa debilidad de la organización social y comunitaria cuando realmente, cuando uno revisa históricamente, el papel de la organización social y comunitaria ha sido trascendental para beneficiar realmente a la comunidad? Es decir, ¿qué ha pasado que a sabiendas de los buenos resultados que ha dado la organización social y comunitaria, hoy se encuentra supremamente débil, fragmentada, dispersa y un poco trabajando cada uno por su lado?
Yo creo, Arley, que en mi modo de ver, es por tanta división que hay entre los de la JAL y los presidentes de la Junta de Acción Comunal. No se ha estado trabajando mancomunadamente. Yo creo que el equilibrio de poderes entre los unos y los otros nos ha conllevado a que se debiliten algunas organizaciones. Otra, que hay presidentes de juntas de acciones comunales que se vuelven gerentes vitalicios de la Junta de Acciones Comunales. Y yo creo que en eso de liderazgo comunitario hay que estar oxigenando, que llegue gente nueva, que llegue gente con propuestas nuevas, que gente que esté abriendo el camino, para que vamos abriendo espacios para esa gente que quiere trabajar, para esa gente que tiene proyectos escondidos, gente que no ha podido, se han estancado porque no han tenido esa oportunidad de sobresalir. Entonces yo creo que más que todo eso es el celo que hay entre nosotros como líderes de Arley. Muy bien, Jorge. Elkin, si organizas bien la cámara para que, porque hay mucha luz. Repítame la pregunta, porque me tuve que mover. Cuéntame. La pregunta es sobre a qué se debe la fragilidad, la dispersión de la organización social y comunitaria que ustedes un poco evidencian y manifiestan que existe actualmente, a sabiendas de que el papel que ha jugado la organización social y comunitaria en el desarrollo histórico de la zona nororiental ha sido supremamente positivo. Entonces, ¿a qué se debe que hoy, en el 2020 y durante toda esta década, ustedes manifiestan que existe una gran fragilidad, gran dispersión y un poco atomizada la organización social y comunitaria? ¿Cuáles son las razones y las causas que se han presentado para que se presente esto? Muy bien. La primera y la principal para mí, el modelo económico neoliberal, modelo que individualiza y que busca que las personas respondan individualmente y que se pierda sentido de la solidaridad. Es decir, que se busque cómo resolver en forma particular y se importe muy poco ese nivel colectivo. Ajá. Ese sentir que teníamos en los 90 nosotros, que era de solidaridad, que no estábamos bien hasta que la gente nuestra no estuviera bien, se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque en los nuevos liderazgos simplemente el que va consiguiendo, consigue para él, luego para su familia, luego para los más cercanos y se queda para toda la comunidad. Anteriormente era al revés. Se conseguía primero para la comunidad. Si había, se conseguía para los más cercanos. Si había, se conseguía para la familia. Si quedaba, quedaba para uno. Ahora es completamente adverso, el modelo lo ha enseñado. Eso ha hecho que se pierda el sentido de la trabajo colectivo y trabajo articulado, que la gente piense más en la individualidad. Lo segundo, y lo mira uno, yo que tuve la posibilidad de trabajar en la Secretaría de Participación Ciudadana, me doy cuenta que los que forman en ciencias sociales y humanas ya no los forman con todo el marco de la solidaridad en las universidades, sino que los forman en la competencia. En el trabajo que yo tuve en la Secretaría de Participación Ciudadana, llegaban jovencitos de 21, 22 años y ellos estaban todo el tiempo preocupados por cómo competir con sus propios compañeros en el trabajo y en la acción, en cómo poner zancadilla y codo, porque tenían que brillar ellos como fuera, así fuese parándose en la cabeza de los demás compañeros y de la otra gente. Y eso ha perdido el sentido de la organización comunitaria, porque vuelve y pasa lo que tanto se le ha criticado al sector comunal de juntas de acción comunal, y es que mucho presidencialismo. El presidente tiene que hacer todo y los demás simplemente van y atacan al presidente o el presidente hace y no se ve como un trabajo conjunto y colectivo. Y lo tercero es que esta debacle empezó precisamente desde el gobierno de Sergio Fajardo, particularmente en Medellín, porque una diferencia fue, hicimos un estudio entre el nororiente y el noroccidente, mientras que del nororiente mucha gente no se fue a trabajar con la administración municipal a unos salarios mucho mejores. José Arley mismo lo sabe, que los salarios que se han pagado y que se pagan todavía en corporaciones como Convivamos son salarios muy bajos. Pues podría ser la de un técnico o algo menos en la administración municipal,
mientras que a un coordinador o a un profesional o a una persona de un rango mediano en la administración superior le pagan mucho más que a cualquier persona de las ONGs. Entonces la gente terminó abandonando las organizaciones para irse a buscar lo que iba ofreciendo el gobierno. Particularmente en el gobierno de Fajardo, muchas de las organizaciones de la zona noroccidental terminaron con todos sus equipos y líderes muy reconocidos trabajando en el municipio de Medellín, mientras que la nororiental se sostuvo mucho más dentro de ese camino. Creo que eso ha debilitado también porque ha generado un marco de competencia. Y lo cuarto, que lo sabe también mucho José Arley, es que la cooperación internacional cada vez ha disminuido más el apoyo para Colombia en ayudas a cosas que no tengan que ver con los gobiernos y con las ONGs, y por eso de muchas entidades nada más. Convivamos que todavía hoy recibe apoyo de una entidad como Miserio, que fue cuando José Arley era director de Convivamos hace 28 años, el primer convenio que hicimos después de 28 años sigue haciendo apoyo. Miserio tenía en Colombia más de 120 proyectos, más de 150 en 1992, hoy creo que escasamente, si llegan a 20, son muchos. Entonces, y uno de esos que se mantiene, ayudamos. Entonces creo que hay muchas circunstancias en ese marco que se van dando. Además, lo decía, lo último que le escuché decir a Jorge, claro, si no hay relevos generacionales, si no se hace lo que José Arley y Silvio hicieron conmigo, es una apuesta de ir formando cuadros para dejarlos instalados en las organizaciones, precisamente eso no se está repitiendo en las organizaciones. Por ejemplo, Convivamos tampoco lo está haciendo ahora, y eso significa que nos vamos envejeciendo los que estamos, no van a haber relevos generacionales para poder lograr esas apuestas, esas ideas en una ciudad como Medellín. Total. Muy bien, Elkin y Jorge. Ya para terminar, quisiera que ustedes hicieran alguna reflexión y análisis sobre la relación organización social y comunitaria versus la política. No la política como se ha mal informado o deteriorado, sino sobre realmente el sentido de la política. Ustedes decían ahora que sin participación política, sin acción política, realmente no era posible realmente avanzar en el desarrollo. Desde los años 90 nosotros veíamos de que era supremamente importante incursionar en la política. Ojo, no estamos diciendo en participación política en algún partido, sino en el quehacer político, entender la política como la búsqueda del bien común, pero desde una dimensión que posibilite resolver problemas locales con proyecciones de ciudad y de región y de país. Entonces, hoy vemos que a nivel mundial hay una crisis de la democracia, lo han llamado también los politólogos, porque hay manifestaciones permanentes en casi todos los países del mundo, empezando por Francia. Los chalecos amarillos salen a marchar los fines de semana o salían a marchar antes de la pandemia. Lo que sucede en la potencia mundial como en los Estados Unidos, también grandes manifestaciones de la sociedad civil. Es decir, como que la democracia está en la calle. El problema es que si la democracia está en la calle y no hay la suficiente formación y cultura política en la ciudadanía, entonces uno empezaría como a temer de que sucede un poco lo mismo que está sucediendo con la organización social y comunitaria, donde cada uno es buscando no resolver los problemas de la comunidad, sino resolver los problemas individuales y personales. Y eso, digamos que deteriora realmente el sentido de la política y el sentido de la organización social y comunitaria. Entonces, ¿cómo ustedes ven, qué análisis hacen ustedes frente a todo esto que está sucediendo, donde la gente se manifiesta en la calle y realmente no se siente representado ni por el poder ejecutivo, ni por el legislativo, ni por el judicial, ni por ninguno de los sistemas que se ha creado
a lo largo y ancho pues de la modernidad, que es la democracia como tal. Y si la democracia va a ser una democracia por sorteo, que es una manera pues de entender la democracia, o la democracia está en las calles, pero si tenemos ciudadanos que no están lo suficientemente formados políticamente y que por lo contrario pues buscan resolver sus problemas, pero a título individual y no de manera colectiva. ¿Qué reflexión hacen ustedes frente a esto que está pasando a nivel mundial? Yo considero lo siguiente, José Arley, y es, hay que volver a los orígenes que tuvimos en Convivamos, retomados de lo que fue Rajaleñas, y era apuestas colectivas de trabajo, formando cuadros, cuadra a cuadra. Óscar Pérez, que ha trabajado mucho tiempo el tema solidario, plantea una propuesta que se llama Sistema Cuadral Solidario y plantea procesos de planificación desde el barrio, cuadra a cuadra, con cada uno de los sectores, con representación de líderes y con comunicación, donde no tengan que ser grandes asambleas de todo el mundo, pero donde hayan sistemas organizativos, formativos y de comunicación que lleguen a cada una de las cuadras, como llegaban con los grupos juveniles de nosotros en los tiempos de los 90. Lo segundo es Miguel Tamayo, ahorita que está estudiando como planeador del desarrollo social desde Convivamos, está planteando una propuesta de tesis de grado que precisamente tiene que ver con los comités barriales de planeación, retomando el tema del sistema cuadral. Y ahí plantea retomar elementos fundamentales como la solidaridad y como espacios de encuentro para poder generar alternativas de desarrollo desde los propios barrios. Y es en una apuesta que sea construir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como generalmente se ha dado en todo el planteamiento y lo que ha comunicado Convivamos desde su surgimiento. Y lo tercero es, tal vez Jorge recuerda, no sé si Arley vos te diste cuenta, porque cuando eso estabas en Bogotá, hubo una experiencia en Medellín muy novedosa, que fue la red de organizaciones comunitarias de Medellín, la ROC, que retomó elementos. Nosotros tenemos 2 organizaciones o 3 en la zona nororiental, muy referentes nuestro antes que Convivamos, que son APIC, PEPI y Nuestra Gente. 3 entidades que aún siguen vivas, tal vez no con la misma fuerza que Convivamos, pero que fueron motivación para ese nivel de organización. Hoy no hay esa accionar en red, precisamente. Y la red de organizaciones comunitarias logró juntar 22 organizaciones de 4 zonas urbanas y de 2 corregimientos en apuestas para poder plantear que lo que me pase a mí aquí en el barrio puede ser lo mismo que le está pasando a Jorge allá en Santo Domingo, o a Arley allá donde está viviendo, o a otro por allá en otro lugar, y que lo que tenemos que hacer es juntar esos esfuerzos para poder hacer una apuesta colectiva. Eso creo que hay que volverlo a retomar y es posible volverlo a hacer. Lógicamente, para eso hay que construir 2 cosas fundamentales, y es tejer confianzas y construir capacidades. Tejer confianzas es empezar a confiar más en el otro, porque hoy no confiamos nosotros en nadie. No confiamos en nadie. Hoy desconfiamos de todo el mundo. Y construir capacidades es conocer que yo tengo unas capacidades para las que soy bueno, pero esas para las que soy bueno son diferentes a unas capacidades que tiene Jorge, para las cuales es más bueno Jorge que yo, u otras que tiene Arley, y que somos complementarios, no somos rivales, somos complementarios. Y en esa complementariedad podemos lograr mejorar esas condiciones. Solamente tejiendo confianzas y construyendo capacidades, que era lo que decíamos en la red comunitaria, podremos volver a retomar caminos de fortaleza e inclusive de incidencia y de ser representantes en gobiernos locales para tener incidencias en presupuestos y en los campos que tenemos que generar dentro de cada uno de nuestros territorios. Esa es la mirada, por lo menos, que yo planteo, y eso es lo que todo el tiempo vengo posicionando y diciendo en Convivamos, en la asamblea de la cual todavía sigo siendo socio, aunque de pronto hoy no tenga toda esta escucha que se hace en estos espacios. Entonces creo que eso es parte de lo que queríamos lograr. Muy bien, Jorge. No, yo creo que lo que dice Elkin es una cosa muy ecuánime, muy real. Yo quisiera agregar algo, que entre el líder comunitario y el político tiene que haber una relación como de un matrimonio entre parejas, tener confianza entre lo que se va a hacer, tener confianza entre nosotros mismos.
Yo pongo las ideas, usted ponga los recursos. Y mientras no haya esa confianza entre el líder y entre el líder comunitario y el político, no hay nada, porque todos nos necesitamos. Entonces yo creo que es de generar confianza entre ambos. Bueno, muy bien. A ver, yo quisiera de parte de la Corporación Gestión Internacional y de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana darle los más sinceros agradecimientos a estos dos líderes sociales, comunitarios y políticos, a Jorge Taborda y a Elkin Pérez Zapata, por sus valiosos aportes y reflexiones que nos ayudan a comprender cuál ha sido ese desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad de Medellín y el papel de las organizaciones sociales, comunitarias y políticas, que ha sido fundamental y trascendental para el fortalecimiento de la justicia social y de la democracia en la ciudad y en el país. Antes de terminar, pues quisiera invitarlos a todas y a todos los que nos acompañan a que estén el próximo jueves, que ya es un poco el cierre de estos conversatorios que hemos programado de manera conjunta, tanto la Universidad Autónoma Latinoamericana como la Corporación Gestión Internacional, con el apoyo de Confama, la Caja de Compensación Familiar y la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Participación Ciudadana. Invitarlos porque la próxima semana, el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, pues precisamente invitamos a la oficina del Alto Comisionado para la Paz para que nos hable sobre todo el tema de lo que podría ser y lo que hemos venido denominando la paz urbana, la necesidad de una paz urbana en el sentido de que cada vez encontramos de que el posacuerdo en el que estamos viviendo, estamos asumiéndolo de una manera crítica y por lo tanto estamos viviendo lo que Joaquín Villalobos, el comandante del Frente Sandinista, dijo en algún momento que era lamentable que en El Salvador habían hecho la paz, pero hayan perdido el posconflicto. Nosotros pues seguimos en conflicto y precisamente pues la invitación es a que busquemos que ese posacuerdo sea transitado de una manera más pacífica, más respetuosa de los derechos humanos y más proclive a la construcción de la convivencia. También nos acompañará el próximo 10 de diciembre el secretario de Participación Ciudadana, el doctor Juan Pablo Ramírez, y entonces daremos también un poco a conocer las conclusiones de estos conversatorios. Entonces, Elkin y Jorge, mil y mil gracias y los invitamos también a ustedes para que promuevan y participen el próximo jueves a las 4 de la tarde en este canal de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que también lo vamos a transmitir por el canal de YouTube de Telemedellín. Mil gracias a todas y a todos ustedes por estar acá y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves a las 4 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.